Hola chicas, buenos días. Espero que todas se encuentren bien. Vamos a iniciar el tema del día de hoy, que es la Biblia y cómo manejarla. Es el tema 1.3. Antes vamos a hacer la oración a la Sagrada Familia. Sagrada Familia de Nazaret, ayúdanos a ser instrumentos de paz. Concédenos que el amor fortalecido por la gracia sea más fuerte que las debilidades y las pruebas que como familia a veces pasamos. Que siempre tengamos a Dios en el centro de nuestros corazones y seamos testigos de su amor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Les decía que vamos a hablar sobre la Biblia y cómo manejarla. Yo sé que muchas de ustedes pues ya saben perfectamente cómo manejar la Biblia, pero pues hay algunas que no. Entonces pues vamos a hablar un poquito sobre eso. La Biblia, para aprender a manejarla, pues necesitas mucha práctica, ¿verdad? No nada más es de que sepas cómo se abrevian los libros o cómo se lee el capítulo, el versículo, sino que también pues la manejes, la leas para que puedas aprender a manejar la Biblia. Les voy a leer aquí un parrafito que viene para darnos una idea de qué tanto leemos la Biblia. Dicen las estadísticas que una persona moderna lee en su vida unas 200,000 páginas del periódico. Emplea unas 1,000 horas de su vida leyendo revistas o novelas y a ver televisión dedica unas 50 horas mensuales. De todas estas actividades no sacamos ningún provecho a nuestra vida personal y espiritual. La gran mayoría de las personas modernas mueren sin haber leído la Biblia, la cual solo tiene 1,500 páginas. Podríamos leerla en unos 15 años si tan solo le dedicáramos unos 5 minutos diarios. Pero desgraciadamente para leer la Biblia no tenemos tiempo. Y es cierto, yo creo que todas nosotras tenemos una Biblia en casa. No creo que haya alguna persona que no tenga una Biblia en casa. Ahí la cosa sería que si la leemos, porque pues una cosa es que la tengas en casa y otra cosa es de que la leas. Entonces el caso está en leer la palabra de Dios, no nada más tenerla como un simple adorno. Hay Biblias que son carísimas, que te sirven muy bien para un bonito adorno, pero pues de ahí no pasa, ¿verdad? Tenemos que estar leyendo continuamente la Biblia para pues poder aprender las cosas sobre Jesús o las cosas sobre nuestra salvación y pues sacarle provecho a la Biblia. Y pues bueno, el objetivo es conocer aspectos importantes de la Biblia y aprender a manejarla para encontrar en ella el alimento que Dios nos ofrece con su palabra. Y pues como les decía ahorita, normalmente no tenemos tiempo para leer la Biblia. Y ahorita ya es algo, vamos a decir, entre comillas, sencillo, en el sentido de que ya hay muchos tutoriales o muchas ayudas en el Internet. Si tú quieres buscar sobre algún libro en específico, ahí te asesoran o te dan la evangelización necesaria para que puedas leer ese libro, la ayuda necesaria para que lo entiendas, que lo comprendas, te ayudan a salir de cualquier duda o de cualquier problema que tengas al estar leyendo la Biblia. Entonces realmente ahorita es algo muy cómodo leer la Biblia. Es más, pones el Evangelio y ahí te viene la explicación y son cientos de sacerdotes los que te están ahí dando explicaciones, nada más está de que lo busques. Y pues ya habíamos comentado que la palabra Biblia significa libros o conjunto de libros, y es el plural de la palabra biblión, que es una palabra griega. Todos los libros de la Biblia tienen diferentes contenidos y sin embargo todos sirven para un mismo fin. ¿Cuál es el fin de la Biblia? Pues que nosotros encontremos el sentido o la guía para nuestra salvación, para la salvación de nuestra alma, para nuestra salvación eterna. La Biblia contiene la historia de las intervenciones de Dios en la historia de la humanidad. Desde el primer libro, que es el libro del Génesis, vamos a ver cómo Dios interviene, pues para crear al hombre y a la mujer, para darle todo lo que va a necesitar. Y desde ahí ya Dios interviene. En todos los libros vamos a ver la mano de Dios, cómo interviene precisamente para darnos esa salvación que todos nosotros buscamos. Entonces la Biblia narra esas intervenciones que Dios ha tenido a través de los siglos para que nosotros podamos tener una vida eterna. La Biblia recibe otros nombres. Una de ellos es la Sagrada Escritura, otro es la Escritura solamente o el libro de la Revelación.
¿sí? ¿Por qué? Porque pues ahí es donde Dios se nos revela. Entonces, estos son tres de algunos de los nombres que se le da a la Biblia: la Escritura, la Sagrada Escritura y el libro de la Revelación. La Biblia fue el primer libro impreso en 1450 por Juan Gutenberg, que fue el inventor de la imprenta. Entonces, él, como era un católico, pues el primer libro que imprime pues es el libro de la Biblia, ¿verdad? Es el primer libro que se imprime y es el más vendido mundialmente, hablando mundialmente. Pero como les decía en un principio, habría que ver qué tan leído es ese libro. Hay idiomas y traducciones de la Biblia. Los idiomas originales es el hebreo, el arameo y el griego. En esos tres idiomas fueron que se encontraron los pergaminos que después se juntaron y se forma la Biblia. ¿Sí? Esos son los idiomas en que se encontraron esos pergaminos, en hebreo, arameo y griego. Hay dos traducciones que se consideran las más importantes. La traducción de los 70, que no es por el año, sino por los 70 sabios que se juntaron, los encerraron en lugares, o vamos a decir habitaciones separadas, y cada uno de ellos hizo una traducción de esos libros que se habían encontrado. Y pues, ¿cuál es la sorpresa? Que todos traducen prácticamente lo mismo. Entonces, por eso esa traducción de los 70, así se les llama la traducción, la de los 70, que son 70 sabios y que traducen del hebreo y el arameo, lo traducen al griego. Y hay otra que es la Vulgata, que es la que nosotros manejamos, que es la que realizada en el siglo IV por San Jerónimo. Esta la realizaron del griego y del arameo al latín. Esa es la que estuvo al latín y luego del latín pues pasa al español. Y esa es la traducción que todas nosotras usamos. Sabemos que hay otras traducciones que a lo mejor son más fieles, vamos a decir así, a los primeros escritos. Pero bueno, pues nuestra iglesia ahorita nos sugiere usar este tipo de traducción y es la que nosotros leemos, ¿verdad? La Biblia se divide en dos grandes partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento abarca desde el Génesis, que es la creación, hasta, para nosotros, para nuestra versión, a esas a Salmos. Ya nuestra versión ahí ya termina. Después inicia el Nuevo Testamento, que incluye desde el nacimiento de Jesús hasta el libro del Apocalipsis. En total tenemos 73 libros. Vienen siendo 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Que no sé si dije Antiguo o Nuevo Testamento. Entonces son 46 y 27, que dan un total de 73 libros. Ahora, nuestros libros, como habíamos hablado la semana pasada, están, vamos a decir, autorizados, están comprobados que son palabra de Dios. Entonces, los libros que están autorizados, a esos libros se les llaman libros canónicos. Quiere decir que están dentro de ese reglamento o dentro de esos requisitos, vamos a decir así, para que sean considerados libros inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, los libros que nosotros tenemos, estos 73 libros, están dentro del canon. Han sido estudiados, han sido verificados y han sido comprobados de que son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el canon significa el conjunto de libros admitidos por la Iglesia como inspirados por Dios, ¿sí? Entonces, el canon significa el conjunto de libros admitidos por la Iglesia como inspirados por Dios. En el Antiguo Testamento hay dos cánones. Uno de ellos es el largo o alejandrino, que es el que nosotros manejamos, que es el de los 46 libros. Este libro lo siguen tanto ortodoxos como católicos.